Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, genial. Voy a compartir pantalla de la presentación. Ok, buenas. Soy Lucas. Voy a ser el ayudante de estas dos clases, que ya le aviso, la de mañana va a ser una grabación, que no va a poder darla sincrónicamente. Y lo que vamos a tener hoy va a ser una muy breve clase de introducción teórica al tema del modelo marxista. Em, que entiendo, me dijo Gabriel, que todavía no vieron la parte teórica con él, sino que este lunes vieron la controversia de Cambridge, ¿no? Eh, Les pregunto. Sí, sí, así fue. Ok. No sé si estoy grabando, a ver. Sí, estoy grabando. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, esta clase va a ser una muy breve introducción a la parte teórica que ya no la van a ver más en detalle con Gabriel, y la próxima clase le voy a dejar un video que es de la práctica del año pasado, que es todas estas filminas y que se resuelven dos ejercicios prácticos, uno del apéndice del capítulo 5 de Pasinetti y otro de Stidman. Esos ejercicios no los vamos a resolver hoy porque primero sería bueno que vieran la parte teórica con Gabriel. Lo que vamos a hacer una breve introducción a las ideas centrales del modelo marxista, eh, que es básicamente, bueno, como se lo trata acá en la materia, eh, es muy parecido al raffiano en cuanto al aparato analítico que utiliza, ¿cierto?, de matrices y álgebra matricial en general, y en donde la problemática es parecida, ¿cierto?, donde en vez de lo que se hace en la micro más mainstream, de analizar las decisiones de los consumidores, de los productores, y ver los equilibrios que surgen de mercados a raíz de funciones de utilidad y de producción, la base de la teoría tanto marxista como raffiana es más bien ver el sistema productivo, y las proporciones que tienen que haber entre las distintas industrias para que el sistema tenga ciertas características, ¿cierto? Que sea viable, que sea viable en un sentido capitalista, es decir, que haya ganancia, entre otras cosas, que sea productivo. Ya vieron me imagino, el tema de la condición de Hawking-Simon, ese tipo de cosas que tienen que ver con propiedades de la matriz, ¿cierto? De la matriz productiva, de la matriz de coeficientes, para que tenga sentido económico. Eh, entonces, como les digo, el modelo marxista es parecido en cuanto al aparato analítico y los problemas que trata al raffiano, pero tiene diferencias importantes que, bueno, son los que quiero abordar en esta clase. La diferencia entre el modelo marxista y el raffiano. Más que entrar en detalle de los ejercicios, que como les decía, eh, va a quedar un video con eso. Son sencillos en términos teóricos, pero pueden ser un poco tediosos en términos de calcular algunas cosas, pero tediosos de álgebra, nada demasiado sofisticado. Eh, entonces, bueno, lo que voy a ver ahora en esta clase es los puntos 1 y 2, y el video que les voy a dejar va a ser algo completo de esto, pero ustedes pueden directamente saltarse a los ejercicios, a la parte 3 y 4 en el video, que les voy a poner el minuto en qué parte eso, que son los ejercicios del libro de Pasinetti y el ejercicio de Steve. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre cómo vamos a organizarnos? Bueno, les parto haciendo una pregunta, no sé si cuántos hay conectados hasta ahora, pero 20. Ok, les parto haciendo una pregunta. ¿Ustedes vieron Marx en alguna otra materia de la facultad, de la carrera? Por ejemplo, en economía, en introducción del CBC, o en historia del pensamiento económico.
En mi caso, solamente en el CBC, en materia de economía del CBC y en sociología, nada más. Ok, y Franco, no sé si puedes contarme un poco de qué fue lo que te quedó de como la idea, cuáles eran las ideas centrales de Marx y cómo la abordaban en esas materias. Eh, Veíamos desde el sistema de producción que los trabajadores eran los que creaban valor, o sea, la fuerza de trabajo, la capacidad de los trabajadores, Leo, de trabajar, trabajaban, producían valor y de ahí producían el trabajo necesario, que Ujú. era la parte de trabajo que representaba lo que sería para la reproducción de subsistencia, y el resto era plusvalor, y el capitalista lo que hacía era que se apropiaba de ese plusvalor. Ok, No sé si... perfecto, claro, perfecto. Gracias por la intervención porque me da pie a lo que quiero decir. Lo que quiero decir es lo siguiente. Seguramente, si vieron Marx en alguna otra materia o en otra ocasión, eh, dos cosas. Una, habrán notado que la forma en que se daba no tenía nada que ver con álgebra matricial ni demasiada matemática, sino más bien era economía textual, ¿cierto? Economía del siglo XIX, en donde a lo más aparecen algunos ejemplos numéricos, pero no se usa aparataje matemático. Y lo otro que tiene que ver con lo que decía Franco, es que una de las cosas que uno podría decir resaltan más en relación a las ideas centrales de Marx, es tratar de mostrar y de analizar los efectos de la explotación en las sociedades capitalistas. Entonces, diciendo eso, que en el fondo es un poco darle el contexto a cuáles son las motivaciones del marxismo, ¿cierto? Porque esto que vamos a ver acá, estos modelos, no los desarrolló Marx en su aspecto matemático, sino más bien fueron desarrollos del siglo XX, que a raíz del trabajo de Rafa y de Leontiev, ¿cierto? Que ustedes ya habrán visto un poco antes, se intentó formalizar, ¿cierto? Las intuiciones, las ideas, los conceptos que estaban presentes en Marx, pero no de manera formal. Y como decía Franco, una idea central que entra ahí el tema de la explotación. Lo que quiere hacer el modelo marxista es mostrar que existe explotación en la sociedad capitalista y que eh, los efectos que tiene eso para otros fenómenos económicos de interés, por ejemplo, para el conflicto distributivo, para cómo evoluciona la tasa de ganancia en el tiempo, etc. Pero si tuviéramos que resumir algo en lo que se centra en el modelo marxista y lo que busca las formalizaciones que hicieron después, es explotar, valga la redundancia, esta intuición o esta idea de que en las sociedades capitalistas existe explotación. Bueno, ¿y qué es la explotación en un sentido marxista? La palabra explotación es una palabra de uso común y se puede entender de diversas formas, pero Marx la entiende en un sentido bastante específico que también tiene que ver con lo que acaba de decir Franco, que tiene que ver con que, bueno, se entiende la sociedad capitalista como una en donde, por primera vez, en comparación a las sociedades anteriores, el, eh, el núcleo, ¿cierto?, de la producción se lleva a cabo a partir de un contrato, de una relación contractual mercantil, ¿cierto?, y libre en ese sentido, entre gente que no tiene medios de producción, digamos, sus dotaciones no tiene, no tiene medios de producción, y gente que sí en sus dotaciones tiene medios de producción, que serían los capitalistas. Y lo que plantea Marx es que existe explotación cuando el trabajo, entendido como una magnitud, ¿cierto? Que tiene ciertas características, pero el trabajo que incorpora en horas el trabajador en la mercancía que produce a partir de este contrato con el capitalista, ese trabajo es más que el que recibe bajo la forma de un salario, que puede ser monetario o que puede ser bajo la forma de un conjunto de mercancías, que tienen también un valor, que ya vamos a explicar qué es el valor, y al haber esta diferencia, hay lo que Marx llama explotación. Y para Marx, esta es la base de que exista ganancia capitalista. Y ya vamos a ver la diferencia entre las categorías de ganancia y de plusvalor, que tienen que ver con que en Marx el sistema es dual, ¿cierto? Donde por un lado están las categorías fenoménicas, lo que se puede observar y en base a lo cual actúan los agentes, que es el precio, la ganancia monetaria, ¿cierto? Etcétera. Y por otro lado están las categorías ocultas, por decirlo de esa forma, que son el valor, el plusvalor, entre otras. Entonces, el problema central que busca resolver Marx con su teoría, que puede estar bien o mal, uno puede criticarlo o no, yo no estoy acá tratando de ni defender
ni atacar a Marx, simplemente estoy tratando de explicitar el problema que busca resolver a través de lo que hace, y después quedará usted juzgar si lo hace bien o lo hace mal, y si el problema es relevante o no. Pero yo lo que quiero hacer es explicitar. Bueno, el problema que busca resolver es que en el feudalismo y en el esclavismo, ¿cierto?, que son modos de producción anteriores, la explotación era transparente. El amo esclavista, ¿cierto?, era dueño del esclavo y lo hacía trabajar sin pagarle, y se apropiaba, ¿cierto?, de su producto, del grano, de lo que sea que produjera el esclavo. En el caso del señor feudal, bueno, el siervo, por ejemplo, el sistema de los siervos de la corvée, ¿cierto?, francesa, lo que hacía era trabajar, por ejemplo, 3 días para sí mismo en su parcela, y trabajar otros 3 días de la semana para el señor feudal, y eso lo pagaba en tributo. Ahí la explotación, ¿cierto?, este excedente que produce el campesino, el siervo feudal en este caso, o el esclavo, en el otro caso, por sobre lo que requiere para subsistir, es claramente apropiado por otra persona que vendría a ser el explotador. El problema para Marx es que en el capitalismo no es tan evidente que se produzca esta explotación. ¿Por qué? Porque uno lo que observa es que hay un contrato libre, ¿cierto?, entre el trabajador, el proletario, y el capitalista, en donde el capitalista le promete pagar tal sueldo, y si no se lo caga, digamos, a fin de mes, bueno, se lo paga el sueldo. Y en ese sentido no se observa una diferencia entre una magnitud que recibe el trabajador y otra que aporta, ¿cierto? Se promete pagar tal sueldo, se paga tal sueldo. Entonces, el problema principal de Marx que busca resolver es mostrar cómo, a pesar de esta apariencia de que el salario monetario no hay una estafa, digámoslo así, directa, existe explotación igual que en los otros modos de producción anteriores. Y para eso utiliza todo este aparataje de distinguir entre categorías de valor y precio, de tasa de ganancia frente a plusvalor, etc. Y otro motivo por el cual quiere resolver este problema Marx es porque para él el conflicto distributivo, ¿cierto?, entre capitalista y trabajadores es patente. Se da en la sociedad, hay un conflicto distributivo, ya sea a nivel sindical o a niveles de otras expresiones, de cómo se reparte en el fondo el producto, y para él es fundamental explicar ese conflicto distributivo. Entonces, lo que vamos a ver ahora de las categorías que desarrolla y por qué hay una especie de categorías duales, uno tiene que entenderla como el intento de resolver este problema. ¿Hasta aquí todo claro? Bueno, sigo entonces. Entonces veamos cuáles son este sistema dual de categorías, que decimos, hay unas categorías que son fenoménicas, que serían las que están acá a la derecha. ¿Se ve el puntero cuando lo muevo? Sí, se ve. Ok. A la derecha estarían estas categorías, digamos, las fenoménicas. ¿Qué quiere decir fenoménicas? Que son observables, digámoslo así. Bueno, obviamente se requiere estadística, ¿cierto? Por ejemplo, para hacer un índice de precio, determinar el precio de una mercancía, pero son en principio observables. Por ejemplo, el salario nominal, cuánto es la tasa de salario que se le paga a los trabajadores, las ganancias, la tasa de ganancia medida en precio, el ratio entre el capital que se invierte y el trabajo en precios también. Bueno, todas esas categorías son observables. Eso es una de las cosas que la hace fenoménica, pero más importante que eso, que sean observables, son las categorías en base a las cuales actúan tanto capitalistas como trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque una de las ideas centrales, tanto en el modelo marxista como en el raffiano, es que, ¿cuál es? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la tasa de ganancia? ¿Qué es lo que se supone respecto a la tasa de ganancia a lo largo de la economía? No sé si me pueden decir, en base a lo que han visto ya de Rafa, ¿cuál es el supuesto clave ahí respecto a la tasa de ganancia? Que la tasa de ganancia no está estrictamente determinada por el modelo, sino que era como por la situación social, o no me acuerdo bien el término específico, salvo que los salarios sean cero. Ok, sí, esa es una idea importante. Y claro, yo dije, ¿cuál es la idea central? Bueno, hay varias ideas centrales, y esa es una importante respecto a la tasa de ganancia, pero todavía antes de eso, ¿por qué hablamos de la tasa de ganancia? ¿Cuál es la idea central respecto a lo que pasa en las distintas industrias?
tanto el modelo raffiano como Smart suponen la posibilidad de distintas tasas de ganancia en distintas industrias. No, era uniforme, porque si no se pasarían a la rama que tenía más tasa de ganancia. Correcto, ahí la idea central de competencia, digámoslo, en los clásicos, no solamente en Marx y en Sraffa, que digamos Sraffa sería alguien que retoma el modelo clásico contemporáneamente, es que la competencia lleva a que la tasa de ganancia en las distintas industrias se iguale. ¿Por qué? Porque si hubiera una tasa de ganancia mayor en una industria que en otra, bueno, el capital fluiría de una a otra, suponiendo que existe libre movilidad, haciendo que finalmente se igualen las tasas de ganancia. Y a lo que voy con esto es que la tasa de ganancia que es igual es la tasa de ganancia monetaria, porque es la observable y es la que buscan maximizar los capitalistas. Buscan maximizar su plata, no buscan maximizar el plusvalor, ni la tasa de plusvalor. Buscan maximizar su tasa de ganancia. ¿Y por qué remarco esto? Porque, bueno, es un tema central en una de las cosas teóricas que van a ver con Gabriel, que es el problema de la transformación de las categorías de valor a las categorías de precio. De cómo ahí hay un problema lógico en Marx respecto a cuál es la función que existen entre estas categorías y esta otra. Pero lo central de acá que quiero remarcar es que tanto para Marx como Sraffa, un supuesto fundamental es que la tasa de ganancia en las distintas industrias se tiende a igualar, y esa tasa de ganancia es una tasa de ganancia monetaria, observable, fenoménica, basada en precios, no en valores. ¿Y por qué digo esto? Porque este punto va a ser uno de los centrales para comparar el modelo marxista con el sraffiano, que, como le estoy diciendo, el modelo marxista tiene un sistema dual de categorías, donde acá están las fenoménicas, que ya acabo de explicar en qué sentido son fenoménicas, observables, y son las que los agentes buscan maximizar o minimizar, y por otro lado las categorías, digamos, los fundamentales o esenciales u ocultas, ¿cierto?, que tienen su análogo, ¿cierto? Al salario nominal está el valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Bueno, es la capacidad de trabajar que el obrero vende al capitalista, ¿cierto? Y eso tiene un valor, que es el valor de la canasta salarial, que una particularidad del modelo marxista respecto al sraffiano es que supone el modelo marxista una canasta salarial dada, ¿cierto? Que la canasta salarial es, por decirlo así, un dato tecnológico. ¿En qué sentido tecnológico? Bueno, ustedes vieron en las matrices de coeficientes técnicos, ¿cierto? En Sraffa, que es la que también se ve en el CBC, cuando ven en álgebra, ¿cierto? Las matrices insumo-producto, se tiene una matriz que lo que indica en el fondo es cuánto unidades de petróleo se utiliza para producir una unidad de, no sé, de una mesa, cualquier tipo de producto. Bueno, esas coeficientes, piensen que se extiende esto a la canasta salarial como una especie de insumos para que funcione una parte del aparataje productivo, que son los trabajadores, ¿cierto? Piensen a los trabajadores como máquinas, ¿cierto?, que requieren insumos, como un motor requiere petróleo o combustible para funcionar. Bueno, los trabajadores requieren una canasta salarial que vendría a ser un dato tecnológico. Y que para Marx es una canasta de subsistencia. ¿En qué sentido de subsistencia? En un sentido, es una cuestión debatida igual, y no vamos a tener ese debate, pero algo que está dado y que no varía en base al conflicto distributivo. ¿Ok? En caso de Sraffa, él no plantea que viene esta canasta dada, sino que más bien el excedente se pelea, ¿cierto?, entre el capitalista y los trabajadores, y es un elemento variable del sistema. En el caso de Marx no es un elemento variable, es un elemento que viene dado, pero ya voy a entrar más en detalle en eso, pero eso vendría a ser el valor de la fuerza de trabajo. El plusvalor vendría a ser lo que decía Franco antes, si podemos de alguna forma medir el valor total de la mercancía en la que participa, ¿cierto?, el trabajo de los trabajadores directos, ¿cierto?, y ese valor total le restamos lo que aportó el tiempo de trabajo que aportó el trabajador y el tiempo de trabajo incorporados los insumos, y si a eso le queda un resto, el cual es apropiado por el capitalista, a ese resto lo vamos a llamar plusvalor. ¿Ok?
que vendría a ser no el excedente en el sentido raffiano, porque el excedente en el sentido raffiano incluye tanto el excedente que va al salario del trabajador como al capitalista, sino el excedente en sentido marxista, que solamente es un excedente que se apropia el capitalista. Bueno, y las restantes categorías son derivaciones un poco de eso, excepto esta, ya lo voy a mencionar. La tasa de plusvalor es dividir esto sobre esto. La tasa de ganancia en valores vendría a ser, medimos el producto en valores y lo dividimos por tanto el trabajo directo incorporado y más, sumándole a eso también el trabajo indirecto contenido en los insumos, las mercancías que se requirieron para producir, por ejemplo, una mesa, ¿cierto? Entonces, tenemos una mesa, tiene tanto valor esa mesa incorporado, y tenemos ¿cómo se llama? El valor que, el denominador, el valor que viene de los insumos, el valor que viene de en la tasa de lo que aportó el trabajador directo. Por último, la composición orgánica capital es una medida de la intensidad de trabajo capital en la producción de una mercancía, ¿cierto? Cuánto tiene de, si es trabajo o capital intensivo, pero medida en valores, en este caso. En cambio, en precios sería el ratio capital-trabajo habitual que vemos nosotros. Entonces, más allá del detalle de que ahora entiendan todas estas diferencias, el punto es que hay un sistema dual de categoría, uno que utiliza como medición los valores, que ya vamos a ver cómo se miden, y otro que utiliza los precios. Y un problema central de Marx es la relación entre ambos sistemas. ¿Hasta acá todo claro? Bueno. Entonces, como les decía, es básicamente lo que les venía diciendo, existe el sistema dual de categoría, y la pregunta que uno se puede hacer, y la pregunta que se hacen los que desarrollaron esto, el sistema, el modelo marxista de un punto de vista más formal, es si hay un vínculo robusto entre ambos sistemas, el sistema en precios y el sistema en valores. Si, por ejemplo, las categorías en valores explican a las categorías en precios, o si son necesarias para derivar las categorías en precios. Vamos a ver que Rafa plantea que no es necesario las categorías en valores para derivar las categorías en precios. Entonces hay una tensión entre el modelo marxista y el raffiano. Entonces, lo que van a ver ustedes más en detalle con Gabriel es que los resultados de esta pregunta y de esta pregunta acerca de la relación entre ambos sistemas son mayoritariamente negativos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Marx en el capítulo, en el tomo 3 del capítulo, en el tomo 3 del Capital, plantea que existen tres identidades entre el sistema de valor y el sistema de precio. Una de ellas es el plusvalor total de la economía con las ganancias totales de la economía, que son iguales, ¿cierto? Por más de que en distintas industrias difieran el plusvalor de la ganancia, si lo agregamos todo, son iguales. Es una cosa que plantea Marx, entre otras identidades. Bueno, lo que se va a verificar con el problema de la transformación es que esa conclusión a la que llega Marx no se sostiene. No se sostiene porque requiere de supuestos que el mismo Marx dice no son plausibles. Un resultado positivo es el teorema fundamental marxiano, que en un sentido muy débil, lo que plantea el teorema fundamental marxiano es que la explotación sí explica la existencia de ganancias, que tiene que haber explotación, es decir, tiene que haber un excedente respecto de del valor que se produce para recomponer, ¿cierto?, los insumos y para pagar el salario de subsistencia de los salarios, tiene que haber un excedente, es decir, plusvalor, en términos de valor, para que existan ganancias. Si no se ocurre eso, no hay ganancias. Y otro resultado negativo, bueno, es como les decía, que la crítica raffiana plantea que las categorías en valor no son necesarias para derivar los precios de los productos, y que solamente bastan los datos tecnológicos y distributivos. ¿Ok? ¿Qué son los datos tecnológicos y distributivos? Aquí tienen un esquema más ahora de la comparación del modelo raffiano con el marxista. ¿Qué vendrían a ser los datos, las cosas dadas tanto en el problema marxista como en el problema raffiano? La tecnología. ¿Y qué es la tecnología? Díganme ustedes.
¿A qué le llamamos tecnología en este contexto? Que es distinto a lo que llamamos tecnología en el contexto de la micro ortodoxa, ¿cierto? Donde en el fondo es la especificación de la función de producción. ¿Qué vendría a ser la tecnología en el modelo tanto raffiano como marxista? ¿No sería la relación de insumos intermedios que tiene con la producción? Correcto, es la matriz de coeficientes técnicos. En el fondo la información que se puede manipular y expresar de distintas formas, como sacarle a la inversa, como calcular la de Leontief, pero en el fondo es información acerca de la receta, a nivel de la receta de producción de cualquier mercancía, de todas las mercancías, expresada en esta matriz que nos dice cuántas unidades de I necesito para producir una unidad de J, ¿cierto? Estos coeficientes A y J, o hay otra forma de expresar. Eso vendría a ser la tecnología, tanto en el modelo marxista como el raffiano. Pero acá hay una diferencia importante que ya les venía adelantando respecto a qué otra cosa es dato para llegar a una solución, ¿cierto?, de estos sistemas. En el caso del modelo marxista, es la tecnología más el salario real. ¿Qué vendría a ser el salario real? Vendría a ser una canasta de bienes, digámoslo así, igual para, por ejemplo, la canasta de bienes que se requiere para pagar una hora de trabajo, ¿cierto? Y eso vendría a ser un dato cuasi tecnológico, digámoslo así, porque intenté expresarlo con la idea de analogía entre un motor que requiere petróleo y un obrero que requiere, no sé, pan, etcétera, y otra serie de cosas para trabajar una hora, pero obviamente una categoría controvertida. Entonces, digámosle cuasi tecnológico el salario real. En cambio, en el modelo raffiano, no existe digamos así, un dato de salario real que sea la base de la terminación del sistema, sino más bien existe una categoría distributiva, ¿cierto? Es decir, bueno, ahí existe un excedente y el obrero se lleva tal porcentaje de ese excedente frente al capitalista. Y ese dato es variable. Y una de las cosas que hace es Rafa, el modelo raffiano, es analizar qué efectos tiene sobre los precios y otras categorías la variación de esa distribución. En cambio, en el caso del modelo marxista, el salario real es algo fijo, es un dato tecnológico. Entonces no se analiza el efecto tanto de su variación por ejemplo, puja distributiva. ¿Ok? Entonces es una diferencia importante. Otra diferencia importante es que, como les vengo diciendo, el modelo marxista, los valores son las categorías centrales. En cambio, el modelo raffiano no aparecen las categorías de valores. ¿Ok? Ya voy a entrar en detalle qué son las categorías de valores, ya las mencioné un poco antes, pero las categorías centrales del modelo raffiano son en precio. En cambio, en el modelo marxista, esas son categorías, digámoslo, fenoménicas, secundarias, derivadas, y en el fondo la discusión entre el modelo marxista y raffiano es en torno a esta distinta especificación. ¿Ok? Entonces vamos ahora a cómo llegar a computar, ¿cierto?, los valores de las mercancías en base a los datos que requiere el modelo marxista. ¿Y cómo se computa eso? Bueno, lo que queremos computar es, ¿cierto?, el tiempo, lo que Marx llama el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. ¿Y qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario? El tiempo, ¿cierto?, que requiere, el tiempo de trabajo que requiere producir determinada mercancía, digamos, en nuestra mesa, bajo las condiciones tecnológicas medias. Y quiere decir bajo las condiciones tecnológicas medias que nos vamos a considerar, por ejemplo, que si una firma es más productiva, es decir, produce menos tiempo que otra firma para producir la misma mesa. Vamos a tomar un promedio o abstraer las diferencias de productividad y vamos a considerar como que a lo largo de toda la economía el tiempo de trabajo es el mismo, y digamos tecnología media. Entonces, ¿por qué se plantea eso? Porque uno podría decir, bueno, si por ejemplo producir un zapato, ¿cierto?, requiere 5 horas a mi vecino, si el valor de ese zapato va a ser 5 horas más el valor de los insumos que requiera. Entonces, si yo vengo y produzco ese zapato en 20 horas, bueno,
mi zapato va a valer 20 más los insumos. Marx diría no, porque en realidad lo que es el valor no es el tiempo de trabajo actual, real, que requiere que se invierte en cada mercancía, sino un promedio, ¿cierto?, con la productividad media. Entonces, primero decir eso. ¿Y cómo se determina el sistema de valores? Bueno, como les decía, con la información tecnológica contenida en la matriz A, ¿cierto?, la matriz de insumo-producto, y en L. ¿Qué es L? El L vendría a ser el tiempo de trabajo directo que requiere producir el zapato a nuestra mesa. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a estar en la matriz A en la primera fila? Si lo que estamos viendo es un zapato, va a estar las unidades de, no sé, cuero que se necesitan para producir el zapato, las unidades de energía, para producir una unidad de zapatos, las unidades de espacio físico que se requieren, etcétera. Eso va a estar en la primera fila. Y en este vector, en la fila de zapato va a estar el tiempo de trabajo directo, es decir, necesito, además de todos estos insumos que están en la matriz A, por ejemplo, 1 hora de un obrero para producir un zapato. ¿Ok? Y este vector L va a contener el tiempo de trabajo directo que requieren cada una de las mercancías para producirse. ¿Ok? Entonces, es como si tuviéramos una matriz tecnológica ampliada. Separamos el componente tecnológico físico, que está en la matriz A, del componente tecnológico de trabajo que está en el vector L. ¿Ok? Y ¿cómo planteamos nuestro sistema? Bueno, aquí lo podemos plantear fácilmente, ¿cierto? Con un modelo donde todavía no hablamos de excedente. Tenemos el valor total de las cosas y todavía no vemos cómo se divide eso en un excedente que una parte va al capitalista y otra al trabajador. Y la manera que podemos verlo es con esta ecuación, ¿cierto? Que nos va a dar lo que Pacinetti llama vectores de trabajo verticalmente integrados. ¿Qué vendría a ser esto? B, bueno, en nuestro vector, fila, de valores. ¿Ok? El valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario de cada mercancía. Si tenemos n mercancía, va a ser un vector de 1 por n. Y A es nuestra matriz de coeficientes de insumo-producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta primera operación? Bueno, convertir a esta matriz en un vector, porque lo estamos premultiplicando por nuestro vector fila, y lo que vamos a hacer es integrar verticalmente precisamente esos coeficientes tecnológicos que están en A. ¿Ok? Y entonces nos va a quedar una suma de los valores de los insumos que requiere nuestro zapato, ¿cierto? Integrando de esta forma. Y a este vector le vamos a sumar este otro vector que es el trabajo directo, requerido para producir nuestro zapato, para producir nuestra mesa, para producir las N mercancías de nuestra economía. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Bueno, el trabajo total que requiere cada una de las mercancías. ¿Por qué? Porque acá estoy premultiplicando por el vector de valores a los coeficientes, a los insumos físicos, le sumo a eso el trabajo directo, que no necesito premultiplicarlo por ninguna medida de valor, porque ya está medido en tiempo de trabajo, L, ¿cierto? Entonces, aquí estamos sumando peras con peras. No estamos sumando peras con manzanas. Estamos acá premultiplicando esto por un coeficiente de valores, de tiempo de trabajo, le estamos sumando un vector de tiempo de trabajo. Entonces, estamos bien con la unidad. Y si se fijan, este B que va a estar acá va a ser el tiempo total de trabajo necesario de cada una de las mercancías de la economía. ¿Hasta acá se entiende esto? Porque esto es fundamental. Una pregunta, perdón. Sí. Dijiste entonces que B va a ser el tiempo. Claro, el tiempo de trabajo socialmente necesario de cada una de las mercancías. ¿Ok? Es como si Está tenemos... bien, el tiempo que se necesita para producir cada mercancía. Claro. Sería B minúscula, sería un vector que contiene el valor de 1, ¿cierto? De la mercancía 1, el valor de la mercancía 2, y hasta el valor de la mercancía n. Y que el valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía. Claro, ahí está, genial. Que tiene dos componentes. Un componente físico, que es el trabajo muerto, como le llama Marx, ¿cierto? El trabajo muerto que está contenido en la máquina que utiliza el zapatero,
en el petróleo, en el combustible, etcétera, más el trabajo vivo, que es el trabajo del zapatero. Entonces, lo que hace esta ecuación es simplemente dividir, ¿cierto?, el trabajo total en estas dos cosas, pero lo que tenemos como dato, ¿cierto?, en nuestra A, ¿cierto?, y L. Volvamos a nuestra diapositiva de arriba. ¿Cuáles son los datos del modelo marxista? Tecnología, bueno, más salario real dice, pero antes del salario real, porque eso se necesita para ver la distribución, está este vector L, que es del tipo de trabajo directo que requiere cada mercancía para producirse. ¿Ok? Bueno, y la solución, esto lo verán fácilmente, que el álgebra que surge de esto es restar B por A, ¿cierto? Ambos lados. Nos va a quedar acá, podemos ¿cierto? Sacar factor común B entre B y BA, utilizando una matriz de identidad de N por N, y invertimos esta matriz de I menos A, y si es invertible, la premultiplicamos por el vector de trabajo directo necesario y vamos a llegar a la solución de B. Queda menos de un minuto, nos reconectamos en el mismo link, y no voy a seguir diciendo nada porque se va a cortar en cualquier minuto y ya como que cerramos una idea. Así que voy a dejar de compartir y se va a cortar en cualquier minuto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna cosa para plantear? Ruido de mate. Bueno, entonces esperemos que termine este minuto y nos reconectamos.